otro de los puntos que tiene que ver con la proyección de reformas y reformas ambiciosas, como recién lo hablábamos con Fara, es la posibilidad de tener una modificación profunda dentro del esquema impositivo. ¿Qué se sabe hoy, el día después del anuncio? El presidente Javier Milei sorprendió ayer al decir que el año que viene va a haber una reforma tributaria. Se podría decir que más que reforma va a ser una simplificación tributaria. ¿Por qué? Porque el presidente habló ayer en la cadena nacional de eliminar o reducir el 90% de los impuestos nacionales, pero hoy salió el ministro Federico Sturzenegger a aclarar que no va a haber una baja de la carga impositiva del 90%, sino que se van a eliminar muchos impuestos que recaudan poco y van a quedar los que más recaudan. Es decir, se va a simplificar la estructura tributaria en la Argentina. Ahora, la gran pregunta o la gran duda que todavía no fue aclarada es qué va a pasar con los impuestos coparticipables. Este es un dato importantísimo. De hecho, Milei dijo, yo quiero que haya competencia fiscal de las provincias. Pero ¿va a haber algún tipo de cambio en los impuestos coparticipables? ¿Se van a eliminar algunos? ¿Se van a agregar otros? ¿Qué va a pasar en esa relación tan tirante entre Casa Rosada y los gobernadores justamente por los recursos? Algo que es crucial no solo para la economía y para los contribuyentes, sino también para la política. Vamos a preguntarle entonces a nuestro invitado, el doctor Daniel Dubin, que es tributarista, estas nuevas alternativas que puede generar el proyecto del presidente Javier Milei. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel, ¿usted tiene un poco más claro el panorama respecto de qué quiere el presidente cuando esboza este esquema de reducción del 90% de los impuestos que se pagan en Argentina? Sí, hay que un poco más claro, ¿no? O sea, estos anuncios, porque hay que entender que el 92% de la recaudación proviene de 10 impuestos. Uno cuando... O sea, se le permite mencionar ganancias, IVA, impuestos al comercio exterior, importación, derecho de exportación, impuestos a los débitos y créditos bancarios, impuestos que la mayoría de nosotros conocemos, los aportes de la seguridad social, el impuesto país, son los impuestos que conforman el 92% de la recaudación. Uno suele leer, esto es una cuestión bastante difícil de medir exactamente, a veces uno no concuerda con las estadísticas, pero en promedio uno lee que en todo el país, a nivel nacional, provincial, municipal, hay 155 tributos. Entonces, lo primero que hay que entender es que puede derogar, porque la Constitución Nacional, la República Argentina, tiene un sistema federal de gobierno. Y así como hay un sistema federal donde encontramos con un nivel, un gobierno nacional, un gobierno provincial y autoridades municipales, existe el concepto de federalismo fiscal. Y el federalismo fiscal, lo que está contenido en la Constitución, es distribución de potestades tributarias entre la nación y las provincias, así como la asignación de funciones y, por otro lado, la obligatoriedad constitucional de tener sancionada una ley de coparticipación federal de impuestos, que no es otra cosa que una ley que, con mucho conflicto y que debió haber sido reformada por mandato constitucional en el año 96, porque había una cláusula transitoria en la Constitución que decía que reformarla, es un criterio o un concepto, un porcentaje de cómo se distribuyen los impuestos que recauda la nación entre las provincias. ¿La nación puede dejar sin efecto un impuesto que es coparticipable? Sí puede hacerlo. ¿Y con qué criterio? No, por eso, habrá que ver con qué criterio se van a derogar impuestos que son coparticipables. ¿Qué sucede? Porque con la contrapartida no es que ese impuesto puede llegar a desaparecer. La ley de coparticipación, al asignar, es una ley de adhesión, es una ley que han firmado las provincias en su momento, donde delegan en la nación la recaudación, la gestión de impuestos, para que a su vez, a través de un criterio que debió haber sido más equitativo, se distribuya esa recaudación de acuerdo a lo que le corresponde a cada provincia según la ley de coparticipación. Pero así como la ley de coparticipación establece que la nación recauda los impuestos que las provincias le han delegado a la recaudación, porque hay potestades tributarias que son de la nación, potestades tributarias que son conjuntas entre la nación y las provincias y potestades que son de exclusividad de las provincias que por razones excepcionales se delegan a la nación. Pero la ley de coparticipación lo que dice claramente es, las provincias al adherir a la ley de coparticipación renuncian a cobrar cualquier impuesto análogo a un impuesto coparticipado. O sea, vamos a poner el caso más emblemático. Sí, pongamos ejemplos. El impuesto a las ganancias. Sí. Es un impuesto
que por la Constitución es un impuesto de los que se denominan directos, porque no, en principio, pero vamos a ser muy minimalistas, no se pueden trasladar, por lo tanto lo que yo gano, yo pago, es un impuesto directo que me incide a mí. La potestad de aplicar impuestos directos es exclusiva de las provincias. En la Nación no podría aplicar un impuesto a las ganancias si las provincias no le hubieran delegado la potestad de recaudar a la Nación el impuesto a las ganancias, y por esa razón, porque la Constitución exige razones de emergencia, de situaciones económicas especiales, esto viene del año 1932, así, o sea, no hay que sorprenderse la eternidad de lo provisorio, tiene una vigencia siempre de 10 años. El impuesto a la ganancia es un impuesto de emergencia que rige por 10 años, porque es por delegación de la provincia. Entonces, ¿qué pasa? La Nación hoy... La provincia le delegó a la Nación la potestad de recaudar un impuesto coparticipable, la Nación recauda y le distribuye a las provincias. Fenómeno. Ahora, la ley de coparticipación tiene una cláusula, a la que adhirieron todos, que es que las provincias se obligan a no sancionar impuestos análogos a los coparticipados. Sí, quedó claro. Y si ese impuesto se deroga, las provincias podrían cobrarlo. Ajá. Entonces, si derogan el impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipado, las provincias retoman el poder tributario de ese impuesto que no es coparticipado y podrían cobrarlo. ¿Pueden gestionarlo? Muy complicado. Ahora, doctor, en el caso de ganancias no creo, porque fue restituido hace poco, ¿no? De hecho, el Estado Nacional quería ese impuesto que esté. Pero, ¿qué va a pasar? Porque mi ley habló de competencia fiscal entre las provincias. ¿Qué va a pasar con ingresos brutos? ¿Qué es lo que quiere el Estado Nacional y en qué posición pone a los gobernadores? Ahí yo te haría una corrección, porque el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto indirecto y es uno de los impuestos que la ley de coparticipación le permite a las provincias aplicarlo a su albedrío, con lo cual el Estado no puede derogarlo porque es un impuesto provincial. No puede en el gobierno de Milei derogar un impuesto que es potestad de la provincia. Pero cuando dice yo quiero competencia fiscal se está refiriendo a eso, ¿no? Si yo te derogo un montón de impuestos coparticipables, y entonces ¿dónde va a aparecer la competencia fiscal? Asumiendo que las provincias asuman esto, porque esto tiene que pasar por el Senado, y las provincias no están en condiciones de asumir la gestión de muchos impuestos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué provincias van a restablecer impuestos provinciales que ya no se recaudan a nivel nacional y qué provincias no? Con lo cual, esta simplificación aparente del sistema puede pasar que sí, o puede derivar en un caos normativo de 25 provincias cobrando impuestos que antes cobraba nada más que la Nación. Doctor, ¿y puede ser que Nación se quede con los 10 impuestos que más recaudan y que el resto lo deje a suerte y verdad para el resto de los territorios? Claro, ahí, Silvina, derogo todos los impuestos nacionales que además... Ahí acá es donde juega la derogación puede política. Hacerse, perdón, que ya que estoy con este tema, ¿la derogación puede hacerse con un decreto o tiene que tener debate en el Congreso? En la materia impositiva rige un principio que es pétreo, que es el principio de reserva legal. No puede haber modificaciones impositivas, ni sanción, ni derogación de impuestos, ni modificación de impuestos, sino es por ley del Congreso de la Nación. Sabemos que para crear un nuevo impuesto siempre hay que pasar por el Congreso, pero para derogarlo no lo tenemos tan claro. Es exactamente sí igual, porque es un impuesto en sentido, un proceso en sentido negativo. Pero para ¿Y eventualmente se puede vetar una iniciativa que tiene que ver con impuestos? Sí, pero si el concepto de hay mayorías para insistir, lo vuelve a sancionar. Abstracta. Sí. Pero es potestad del Congreso. Después... Si ese impuesto sancionado por el Congreso vulnera garantías constitucionales, ahí aparece la justicia, o debería aparecer la tutela judicial efectiva, que es el control judicial de los actos del Congreso de la Nación. Por eso están los tres poderes, el administrativo, el legislativo y el judicial, como mecanismo de control. Doctor, esta semana el presidente dijo en la Sociedad Rural que el año que viene, si continúa el superávit fiscal, va a eliminar los derechos de exportación, las famosas retenciones. ¿Cómo marida esa intención política, que ya lo he dicho muchas veces, con esta idea de simplificar y quedarse con pocos tributos, teniendo en cuenta que es un impuesto que o por lo menos un gravamen que recauda mucho también? Porque no se puede analizar este tipo de medidas. Es como bajando la tierra. Sí. Yo en mi casa no puedo decidir ganar menos si al mismo tiempo no gasto menos. ¿En cuánto tiempo tardo en fundirme? O sea, es un recurso. Si el Estado va a renunciar a un recurso que es distorsivo, que en muchos países del mundo ya no se aplica, pero que en su momento
en momentos de alto nivel de gasto ayudó a sostener. Si yo estoy con superávit fiscal, y esto es lo que en estos días apareció la entrevista del presidente Milei con Laffer, que es autor de una famosa curva, la curva de Laffer, que tiene que ver en qué punto aumentar un impuesto disminuye la recaudación por pérdida de incentivo. Bueno, acá si vas a derogar recursos que hoy te financian el gasto, vas a tener que seguir reduciendo el gasto. O si no, vas a caer en un déficit fiscal, otra vez en lo mismo. Entonces, es una buena, la verdad, si uno lo mira, es una buena intención derogar un montón de impuestos que han complejizado el sistema mucho. Pero también hay que tener en cuenta que no es solo el Estado el Estado nacional el que pueda hacer esto, porque tienen potestad de las provincias y tienen potestad de los municipios. Entonces, en la medida en que, por un lado, a nivel nacional se simplifica el sistema, pero las provincias lo toman y sancionen ese terreno libre que le dejó el Estado, si es que lo pueden hacer, se va a complicar. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esto? Y hay una transferencia de costo político, Silvina. Claro. Porque yo estoy asumiendo impuestos que el costo político los pago como Estado, pero participo, recaudo y reparto lo que corrió, y ahora no, dejo de recaudar y le dejo a la provincia que se autofinancie. Doctor, yo estaba pensando brevemente, para cerrar esta nota ya, ¿cómo debe estar un gobernador hoy que hasta aquí no tiene presupuesto 2025 y la perspectiva que tiene es la de la reducción de impuestos, ¿no? El presupuesto es una situación inédita, ¿no? 2 años sin presupuesto, con reconducción presupuestaria a valores históricos. El presupuesto de la Nación es ley de leyes, es programa de gestión. Y el presupuesto de la Nación contiene normas sobre el gasto público, sobre la recaudación y la distribución y cómo va a funcionar el Estado en su conjunto. Yo, si fuera gobernador, ante la ausencia de una ley de presupuesto y ante el anuncio de derogación de recursos, que insisto, recaudaba el Estado y yo los recibía, pero ahora si el Estado no los recauda más y yo no puedo financiar el costo de funcionamiento de mi provincia. Y estoy preocupado porque además, para poder financiar el gasto provincial, el costo político lo voy a tener que asumir yo. O sea, es un cambio de paradigma interesantísimo el que puede plantearse, muy complicado, y también hay que ver qué van a hacer los senadores en el Congreso, ¿no? Muy bien. Doctor Daniel Dubín, le agradecemos mucho su participación aquí en Noticias a las 20:30 para ayudarnos a pensar este tema que es muy complejo, el de una reforma impositiva, porque tiene aristas que son técnicas, económicas, financieras, pero también políticas y de mucha intensidad. Así es que fue un placer recibirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.